dando inicio a nuestra exposición en busca del origen del lenguaje, el cual es bastante importante porque nos da la capacidad de poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos e incluso de establecer comunicación y entendimiento con otro ser humano. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que inició el lenguaje? ¿Cuándo y dónde? Personalmente no me había hecho este cuestionamiento, esta pregunta a mí misma. Y siento que es algo que vale bastante la pena preguntarte, porque es algo que usamos en la vida diaria. Sin esto no podríamos comunicar, hablarnos entre nosotros. Pero bueno, ¿cómo podemos iniciar esta reflexión, esta pregunta tan grande? Primero, ¿se trata de motivación o de una mutación? ¿A qué me refiero con una mutación? ¿Acaso podemos o tenemos la capacidad de poder hablar por la presencia del gen FOXP2 que se encontró o se descubrió cuando una familia empezó a presentar trastornos y distorsiones en su habla? Y fue cuando por primera vez se comenzó a estudiar y a preguntarse de dónde era que venía nuestra herencia del lenguaje, desde cuándo había estado evolucionando, avanzando. Si bien no somos los únicos seres vivos que hemos ido avanzando desde millones de años atrás, hay otros animales, por ejemplo, que también son extraordinarios y que también tienen la capacidad de poder hablar, a lo mejor no un lenguaje tan complejo como el de nosotros, sin embargo tienen una amplia información que los hace comunicarse a lo mejor no de una manera conceptual, pero entre ellos tienen su entendimiento, ¿no? Su conexión. Aquí es donde yo pensaba y les pongo el ejemplo de las manadas, ¿no? Como todas saben que deben ir a este lugar, que deben de seguir el paso de tal líder o de tal animal, o aquellos animales que emiten algún sonido para poder encontrarse con otros animales de su misma especie. Y no sé, pongo el ejemplo también del simio, que tiene características físicas bastante parecidas a las de nosotros, en que ellos tienen la capacidad de poder hablar o comunicarse mediante símbolos, pero no son capaces de aprender. Y de cierta manera es lo que nos hace ser un poco superiores, con todo respeto, en cuanto a inteligencia. Y es aquí donde entra la parte de la motivación. ¿Es cuestión de voluntad o cuestión de capacidad? ¿A qué me refiero con cuestión de voluntad? Bueno, desde que estamos pequeños, no sé, tenemos a nuestro primo chiquito, a nuestro hermano chiquito, a nuestro sobrino chiquito, a nuestro vecinito chiquito, cualquier ejemplo. Y no, pues ahí estamos, ¿no? Diciéndole de que, di mamá, di papá, di hola. Y ellos empiezan a balbucear y a decir, va, va, va. Y es como empezamos a hablar y ahí están ellos haciendo el intento de poder decir las palabras que nosotros le decimos, ¿no? Desde una edad temprana lo buscamos, lo anhelamos, lo queremos. Y es aquí donde entra la parte social. Es algo social, es una motivación social, es una colaboración de todos para que podamos aprender o enseñarle a un niño chiquito cómo poder hablar, pues, o se trata de confianza, ¿no? En lo personal, pienso que es algo tanto genético, de nuestra inteligencia, como especie que tenemos, tanto como algo pues de motivación o de voluntad. Pero bueno, tarde o temprano, ¿desde cuándo empezó la primera protolengua? Se dice que el primer tipo de lenguaje o sistema de comunicación se empleó por el Homo erectus. Posteriormente al Homo erectus tenemos al Homo neanderthales, que estos tenían adaptaciones pues anatómicas y genéticas del lenguaje. Probablemente su lenguaje era un poco más avanzado, más complejo que el del erectus, porque pues esto era algo más sencillo. Y después evolucionamos al Homo sapiens, que es como nos encontramos en ese momento, y pues ahorita el nivel de lenguaje y de comunicación que podemos establecer, ¿no? No solamente con palabras o con voces, incluso mensajes textuales. Y aquí es que desde un momento temprano de evolución ya teníamos una protolengua, una manera de comunicarnos, una manera de hablar. ¿Y cuánto hemos evolucionado?
Damos a continuación con la siguiente compañera. Aparte de plantearnos cómo es que el ser humano desarrolló la capacidad de poder comunicarse y en qué momento fue en el que el lenguaje evolucionó o surgió, considero que es importante y pertinente mencionar y preguntar de qué manera este progresó y avanzó a lo largo de tantos años y de tantas épocas. Tal vez el lenguaje pasó por diversas etapas, por diversas épocas o por diversas protolenguas más sencillas, hasta que nuestros antepasados desarrollaron por completo, mejoraron esa capacidad de razonamiento y pensamiento para crear o mejorar un sistema lingüístico gramatical como lo es hoy en día. O también por otro lado, puede ser que simplemente saltáramos directamente de la nada a contar con una capacidad lingüística moderna y correcta, como lo es hoy en estos tiempos. Entonces, esto nos hace preguntarnos si el lenguaje surgió de una manera temprana o de una manera tardía. Varios investigadores se involucraron en este tema y opinaron sobre esta pregunta. Dieron su opinión y punto de vista, y la mayoría difieren continuamente en su opinión. Aquí tenemos dos bandos. Por un lado, tenemos a los investigadores que afirman que el lenguaje se fue transformando y evolucionando con el pasar del tiempo, adoptando así diferentes características y rasgos que hacen al lenguaje como es hoy en día, en nuestros tiempos. Sin embargo, por otro lado, en el lado contrario, en el lado antagonista, algunos investigadores piensan que el cambio en el sistema de comunicación, no pasando por cierto proceso evolutivo, como les expliqué anteriormente, creen con certeza y afirman que solo hay características concretas que son esenciales en el lenguaje y que hacen que éste lo sea, el cual vendría siendo el módulo gramatical y nativo. Por lo que en este punto es donde nos dividimos entre una perspectiva lógica y una perspectiva arqueológica. Pues el decir que el lenguaje surgió de una manera espontánea tampoco es algo creíble o está muy refutable o sustentable. Sin embargo, la perspectiva biológica se sustenta partiendo como base las mutaciones que presenta el ser humano a lo largo de los tiempos y de los años. Con esto, para activar el material genético necesario para comprender y crear un sistema lingüístico como es en la actualidad. El único inconveniente al abordar esta teoría es que de una sola mutación no es posible crear un lenguaje moderno y correcto. O sea que el ser humano necesita más de varias mutaciones para lograr una evolución del lenguaje correcto y conciso como lo es pues hoy en día. Por lo que habría de ser de todas formas un proceso pues tardío. En cambio, desde el punto de vista arqueológico, vemos un registro fósil que dan hecho la existencia de un lenguaje primitivo, antiguo, disperso a lo largo de miles de años, el cual podemos deducir se refinó con el pasar de tiempo, con el pasar de las épocas, con el pasar del razonamiento humano, con una mezcla de diferentes palabras, diferentes culturas, diferentes regiones, religiones y protolenguas. Podemos deducir que pues dependiendo de diferentes partes del mundo el lenguaje está menos o un poco más pues evolucionado. En mi opinión, considero que soy de ambos bandos, ya que pienso que gracias a las mutaciones el ser humano logró evolucionar y pues pensar de una manera lógica y poder crear pues este lenguaje. Pero pues también considero que el lenguaje fue mejorado y refinado tras el pasar del tiempo. El protolenguaje fue atómico o holístico.
combinación de palabras y conceptos atómicos hasta lograr formar una oración y enunciados, o si bien fue creada por la descomposición de palabras holísticas, largas y complejas. Se le dice lenguaje atómico porque al igual que los átomos que juntos forman una estructura celular, muchas palabras atómicas juntas pueden formar un enunciado o oración. Podemos ver que la primera protolengua como la forma en que se comunican los niños pequeños, es decir, por medios de palabras y conceptos simples hasta formar una idea completa, a la que también se le conoce como comunicación en puzzle. Esto debido al significado de la palabra puzzle en inglés, rompecabezas, lo que hace referencia a ir uniendo las partes o piezas hasta formar la idea completa. Con esto podemos deducir que el protolenguaje fue atómico, ya que resulta mucho más sencillo y lógico para nuestro cerebro el combinar palabras sencillas y simples hasta lograr emplear una oración, más que descomponer oraciones holísticas, las cuales carecen de una estructura interna. Esto mucho tiene sentido, ya que al aprender un nuevo idioma usamos esta misma técnica. Comenzamos con palabras y frases cortas, simples, y poco a poco las vamos conjugando y estructurando hasta llegar a componer una oración o enunciado con coherencia. El lenguaje comunicativo, musical o del pensamiento. ¿Cuál será su propósito? Usualmente asociamos de inmediato el lenguaje únicamente como un medio para comunicarnos y una forma de transmitir mensajes entre los demás. Sin embargo, se duda de si este era su propósito o función originalmente, ya que algunos investigadores e historiadores tienen la teoría de que en un principio este era un lenguaje musical o a base de armonías y cantos, al igual que lo hacen los pájaros. De igual forma, hay quienes creen que el lenguaje era exclusivamente del pensamiento, sin el fin de transmitir o comunicar mensajes con los demás. En lo personal, considero ilógico el hecho de que el lenguaje se haya creado con propósito musical o de pensamiento, ya que este se usa principalmente para transmitir pensamientos e ideas hacia los demás. Si nos ponemos a analizar, el principal uso que le damos al lenguaje hoy en día es el comunicarnos entre nosotros. Podemos descartar las primeras dos propuestas, que era musical y de pensamiento, ya que no hay muchos datos que la respalden, por lo que podemos llegar a la conclusión de que el protolenguaje fue meramente comunicativo. Es decir, se creó con el fin de transmitir y comunicar información a los demás. Para guardarnos nuestros pensamientos a nosotros mismos no, o bien con fines musicales tampoco. Aunque sí es cierto que también se le da uso pensativo al lenguaje cuando queremos organizar nuestras ideas en nuestra cabeza para nosotros mismos, o bien el uso musical cuando componemos una canción. Sin embargo, debemos tener claro que estos dos son usos secundarios y que el lenguaje no fue creado con ninguno de estos fines en particular. Lenguaje oral, de señas, mímico o una mezcla. Actualmente, la principal forma de comunicarnos sigue siendo la forma oral. Por ejemplo, cuando salimos con amigos o simplemente a tener una conversación de cena a la hora de la comida con nuestra familia, nos comunicamos con nuestros amigos o familiares de forma oral. Podemos usar señas o signos como apoyo, pero no es la principal fuente de comunicación con la que comunicamos y transmitimos nuestros pensamientos hacia los demás. No obstante, hay personas que carecen de capacidades auditivas u orales y usan el lenguaje de signos y señas, ya que este es el que les facilita o es la forma en que se les es posible comunicarse con el resto del mundo y resulta muy efectiva. Podemos usar la comparación de los seres humanos con otros mamíferos parecidos a nosotros, los simios. Ellos carecen de capacidades auditivas y para hablar. No obstante, tienen capacidades motrices muy parecidas a las de los seres humanos y pueden producir señas y signos, y algunos historiadores creen que así eran nuestros antepasados humanos, que se inició con una protolengua de signos en lugar de una protolengua oral, así como la teoría de que poco a poco el ser humano gradualmente adquirió habilidades orales. Esto se respalda muy bien. Esto gracias a los cambios anatómicos que comenzaron a aparecer en los fósiles humanos que nos ayudan a tener un lenguaje oral, los cuales se encuentran en fósiles que ciertamente son de mucha antigüedad. Por esto mismo, se cree que cuando pasó de ser un lenguaje de señas a un lenguaje oral fue en una etapa temprana y no en una etapa tardía. Asimismo, se ha pensado que las pantomimas
que son representaciones de señas y movimientos sin utilizar palabras, pudieran ser una forma de protolengua. Sin embargo, las pantomimas no necesariamente tuvieron que ser en silencio, ya que no hay argumentos que nos digan que nuestros antepasados eran puristas. ¿A qué me refiero con esto? Purista se define como persona que se preocupa por preservar la limpieza del idioma y trata de evitar consciente y afectadamente los extranjerismos y los neologismos innecesarios. Considerando esto, creo que es poco probable que estas personas se preocuparan por acercarse al máximo a la normativa de la lengua, ya que es muy posible que hayan dado uso a gestos como el sonido, dependiendo de la situación que quisieran comunicar. En pocas palabras, se puede decir que la comunicación del hombre se dio durante un tiempo con el uso de medios como pantomimas, como ya lo había mencionado anteriormente, señas, objetos, sonidos, entre otras cosas. Básicamente, como lo hacemos en la actualidad cuando vamos de viaje a otro país con diferente idioma y tratamos de comunicarnos con los ciudadanos de ahí. O como cuando conoces a una persona sordomuda que no sabe el lenguaje de señas. A mí me pasó hace tiempo, cuando estaba pequeña, tenía como unos 7 años aproximadamente, y una mujer sordomuda llamada Lili venía 5 veces a la semana a mi casa a servicio de actividades domésticas, y siempre, los 5 días de la semana tenía ganas de platicar con mi familia y conmigo. Entonces, de alguna forma u otra, terminamos inventando señas para poder explicar lo que queríamos decir. Y créanme que la plática nunca acababa. Eran muy básicas y por el momento casi no me acuerdo de la mayoría de ellas, pero algunos ejemplos son arete para niña, bigote para niño, anillo y bigote para esposo, anillo y arete para esposa, y esta seña era casa, obviamente. Y Lili podía pronunciar solamente 2 palabras, que eran mamá y papá. También, tiempo atrás me sucedió otra situación similar cuando estudiaba alemán y mi maestra nativa de Alemania no sabía muy bien el español. Entonces, por ende, teníamos que solucionar estos problemas con sonidos para poder entender qué palabra estaba tratando de buscar ella. Por otra parte, el autor nos hace cuestionarnos si el lenguaje es innato o no. Hay 2 creencias. La primera trata de que los seres humanos tenemos un instinto lingüístico innato. Se cree esto porque los bebés tienen características que los chimpancés recién nacidos no tienen, aunque los 2 se criaron en el mismo ambiente. Algunas de las características son que desde antes de nacer los seres humanos recibimos estímulos de patrones de sonido. También desde los 6 meses aproximadamente los bebés ya están haciendo un esfuerzo por hablar, aunque solo sean balbuceados los sonidos que produzcan. También no nos podemos quedar sin mencionar que los infantes tienen una facilidad impresionante para poder aprender rápidamente un idioma. La segunda creencia argumenta que los humanos tenemos un instinto lingüístico y gramatical innato. Y un ejemplo de esto es el paradigma generativista, teoría sostenida por Chomsky. Esta teoría afirma que los humanos tenemos conocimientos finitos que nos permiten formular infinito número de oraciones. Este sistema es conocido como la gramática interna del lenguaje. Asimismo, Chomsky afirma que gran parte de esta gramática interna es innata, por lo que los humanos tenemos un mecanismo genético que nos ayuda a aprender otra lengua más fácilmente. Con este conocimiento, cada persona puede formar su propio criterio. Sin embargo, en una cosa sí podemos concordar: el lenguaje no es necesariamente un instinto, sino que gracias al lenguaje los instintos tuvieran permitido evolucionar
para facilitar el aprendizaje de otras lenguas. Continuando con la premisa que el lenguaje se originó en una etapa temprana y que ha ido desarrollándose paulatinamente, es importante relacionar la evolución del lenguaje con la evolución del hombre, han ido muy de la mano. Es por eso que nosotros nos podemos hacer la pregunta de cómo es que pasamos de tener un antepasado que se comunicaba con un lenguaje muy rudimentario, mediante señas o mediante sonidos muy sencillos, hasta el empleo del lenguaje tan complejo y tan dinámico como lo conocemos y como lo empleamos actualmente. Y esto ha sido gracias a justamente los cambios en las características y las habilidades que ha tenido el ser humano a lo largo de su evolución, comenzando con ciertos requisitos o habilidades indispensables para el lenguaje, que ahorita vamos a abordarlos, y después hacia otras características un poco más orientadas hacia el aspecto social que forjaron las bases del lenguaje como lo conocemos actualmente. Comenzando con las habilidades o requisitos mínimos para una evolución hacia el establecimiento de un lenguaje, podemos encontrar a aquellas que tienen o que presentan inclusive los simios o los chimpancés de la actualidad. Ellos, como nosotros sabemos, se comunican entre sí. Puede ser bastante simple, pero es lo que ellos utilizan para poder transmitir y recibir mensajes. Entonces, nuestros antepasados contaban con características individuales como por ejemplo el tener un intelecto o el manejo de conceptos, o también la imaginación que les permitía no solamente estar en el presente, sino también recurrir a recordar el pasado o inclusive planificar el futuro. Por ejemplo, en el ámbito alimenticio, cuando cazaban y tenían alimento en abundancia, probablemente pensaban en que pues, en un futuro iban a batallar para conseguir recursos y entonces ahorraban y no se agotaban el alimento. Estas características individuales, ya en un contexto de interacción social, les permitió establecer un sistema de comunicación simple. Esto hace referencia a que ellos podían utilizar sonidos sencillos o gestos, gesticulaciones, que les permitían transmitir un mensaje o una idea dentro de un contexto, y también ellos mismos podían interpretar los mensajes de otros individuos dentro de su misma tribu. Y por otro lado tenemos las habilidades o los requisitos que se le consideran como latentes porque no las utilizaban o no las utilizaron en su momento, pero sí permitieron que sus descendientes las utilizaran para ir evolucionando el lenguaje. Por ejemplo, el aprendizaje de símbolos o inclusive la captación de palabras, que no existían las palabras como tal, pero si hubiera alguien que les hubiera enseñado, por ejemplo, los símbolos o las palabras, hubieran sido capaces de aprenderlas. Estas características se encontraron en nuestro antepasado más reciente que contaba con estos requisitos, era el Australopithecus. Y más adelante, evolucionando en su género, fue evolucionando y entonces encontramos nuevas características ya dentro de un contexto social, por ejemplo, la colaboración y la confianza. Se dice que estas dos características son la base del lenguaje actual, y esto les permitió a nuestros antepasados darse cuenta de que trabajando en equipo podían lograr más. Por ejemplo, en un contexto de caza, por ejemplo, podían rápidamente cazar a su presa, o podían incluso tener otro tipo de ventajas evolutivas más relacionadas, por ejemplo, con la alimentación, o inclusive podían tener un control social dentro de sus mismas sociedades. Entonces esto permitió un desarrollo de una protolengua, que es como un precursor del lenguaje, y les fue ayudando para poder utilizarlo dentro de varios contextos. Y bueno, esto se identificó que nuestros antepasados que contaron con estas características ya más desarrolladas fue el Homo erectus, y se vio beneficiado dentro del contexto de la asistencia durante los partos cuando tenían sus hijos,
o inclusive en la educación con los niños o con los pequeños. Gracias por su atención y ojalá nuestro trabajo haya sido de su agrado.